escogido para la tarde de hoy un libro que se llama Palabras del Corazón, que es una psicografía de Francisco Cándido Xavier y el espíritu es Mei Mei. He escogido este libro por ser Mei Mei uno de los espíritus vinculados a la educación de la infancia y juventud, y aunque el tema es para todos, está organizado por el grupo Semillas del Futuro del León Denis, y bueno, pues es un grupo que está muy vinculado, de hecho, a este espíritu. He escogido el capítulo 14, que se titula Horas difíciles, y dice así: las horas difíciles surgen siempre. Cuando te veas bajo la tensión que provoquen, espera con paciencia el paso de la crisis, a la manera de la hierba en el vendaval. Ese discute con aspereza, aquel grita, otro reclama y otros aún se exceden en el desespero. Sé el punto de serenidad en que se yerga la estación terminal del desequilibrio. Recuerda la seguridad de la naturaleza. La noche aguarda el renacimiento del amanecer. La simiente lanzada a la tierra no germina de un instante para otro. La noche, sin embargo, no se extiende ociosa. Benefactora diligente, crea el rocío que alimenta las flores, entregándolas al día para que el día las reúna en los mostrarios de la belleza. La simiente en el suelo no se desgasta en la inercia. Acepta la gradual transformación de sí misma, donándose en respuesta verde de la vida permanente a las manos que la encarcelan en el suelo, convirtiéndose en la planta destinada a servir. La paciencia, igualmente, no es expectativa improductiva. La serenidad de la comprensión trabaja sin alarde a fin de que la paz se establezca. En las dificultades en que te reconozcas, sé la paciencia que actúa con caridad e inteligencia, para que el bien se haga en auxilio de todos los corazones con quienes compartes la vida. Para que te conciencies en cuanto a semejante realidad, siempre que puedas, reflexiona en la paciencia infinita de Dios. Sigue plantando paz y sembrando alegría. Muy bien. Pues vamos a empezar nuestro estudio de hoy con estas bellas palabras. Vibrando por nosotros, por nuestra familia, por el planeta, que podamos comprender los temas que vamos a tratar aquí hoy. La importancia del momento que estamos viviendo y nuestra responsabilidad, nuestro papel en esta situación. Y como gratitud, elevando nuestro corazón y nuestro pensamiento a Dios, agradecemos por su providencia y por la oportunidad de ser parte de este momento y de hacer parte de esta doctrina de consuelo y de amor. Muchísimas gracias. Que así sea. Hemos querido hacer este trabajo en el día de hoy que conmemoramos el espiritismo, ¿no? Que conmemoramos 163 años, ¿no? Si no me equivoco, de doctrina. Y en este momento tan importante que estamos viviendo, yo creo que es necesario hablar
de este momento, no solo a través del prisma o del ojo de la doctrina espírita, ¿no? Porque es un momento que no hemos vivido nadie nunca y eso trae consecuencias en nuestra rutina, en nuestro día a día, en nuestro psicológico, ¿no? Entonces, hemos querido traer alguna cosa más de, de salud mental, de hablar de salud mental en este tiempo, ¿no? En este momento. Entonces, el tema, que es reforma íntima y salud mental en época del coronavirus, yo creo que ahora es el momento también para hablar de reforma íntima, porque estamos aprendiendo a convivir con aquellas personas que, que están en nuestra casa y que pasamos momentos solo del día, ¿no? Cuando estamos en nuestra rutina normal y ahora tenemos que estar todo el día juntos. Y además de eso, otras cosas que antes hacíamos y ahora no podemos hacer, entonces eso trae también una consecuencia, ¿no? Para nuestras emociones. Bueno, entonces lo que quería era tocar en 3 puntos. Empezando, ¿puedes pasar, Rosa, por fin? Gracias. Empezando por la salud mental, luego vamos a hablar, intentar entender el momento que estamos viviendo y después hablar sobre reforma íntima. Esta primera parte, que habla de salud mental, he adaptado un documento que me pareció muy interesante, que está en la bibliografía, que se llama Orientaciones para la gestión psicológica de la cuarentena por el coronavirus y es del Colegio Oficial de Psicología de Madrid y trae puntos que yo creo que son muy importantes. Entonces, pasa Rosa. El primer punto sería comprender la realidad. Bueno, aunque no parezca, lo que estamos viviendo es real. Aquí para nosotros ya es una realidad más visible, ¿no? Pero hay países, nosotros acompañamos las noticias, hay países como Brasil, por ejemplo, que están empezando ahora con esta crisis y todavía no comprenden bien la realidad. Bueno, aquí también, ¿no? A veces no nos parece un poco fantasía o un poco absurdo, pero sí que es verdad y es real. Lo que pasa es que nosotros no entendemos porque tenemos miedo a lo desconocido. Pero claro, todo depende de la manera como vemos las cosas, como vemos la situación. Es imprescindible ahora colaborar con las autoridades y los especialistas del área de la salud. Si nosotros entendemos lo que está pasando, buscamos informaciones, podemos colaborar de manera efectiva eh, para este momento, ¿no? Y, y también lo que me gustaría decir es que ahora no es el momento de, de tomar parte de opiniones o de partidos políticos, no es el momento de estar con críticas, porque la verdad es que ningún país ahora mismo, ningún país está, ¿cómo se dice?, preparado para esta situación. Y las personas que están en los mandos, los gobernantes, están haciendo todo lo que pueden de la mejor manera que pueden.
Entonces, ahora lo que es necesario es el momento de saber oír, de pensar en nuestra salud, en la salud de las personas que nos rodean. Eh, y claro, lo que muchas personas dicen que, que eso es una conspiración, eso es el cosa del gobierno, de tal o cual político, de tal o cual país. eh, y eso hace con que nosotros mm, nos, eh, que nosotros veamos eso como un castigo. Y en ese momento que veo eso como un castigo, quiero rebelarme ante este castigo y no quiero comprender la situación. Y entonces no acepto las reglas. Por eso es importante ver la situación desde otra mirada, ¿no? Como una oportunidad de cambio, de mejora, una oportunidad de compartir momentos con mi familia, de proteger mi vida, de los que están a mi alrededor. Y entonces, si yo comprendo eso, ya no me rebelo, ya acepto las reglas, ¿no? O las directrices, ¿no? Las cosas que tenemos que hacer en este momento. Pasa Rosa, por fin. El segundo punto, que es importante, que dice, vamos a hacer lo correcto. ¿Y cuál es el correcto? No salir de nuestras casas. Eso es imprescindible. Entender que estar en casa en ese momento es muy importante. Esto tiene que ser una idea constante en nuestros pensamientos, en nuestras conversaciones con las personas dentro de nuestra casa o las personas que hablamos, nuestros amigos, los compañeros de trabajo, porque también para que la situación mejore, eso también depende mucho de nosotros. Y ahí es que, insisto, nosotros no podemos solo criticar a los políticos, a los gobernantes por las actitudes que están intentando tomar, porque están haciendo o intentando hacer de la mejor manera que pueden o que saben hacer, ¿no? Por lo menos la mayoría, ¿no? de los gobernantes o en los países. Y es nuestra responsabilidad, principalmente nuestra responsabilidad, salir de esta situación. Pasa, Rosa. Eh, espera, que me ha trabado aquí el ordenador. Bueno, como es una situación nueva, nosotros debemos planificar la situación que estamos viviendo ahora mismo dentro de nuestra casa, ¿no? ¿Por qué? Porque ahora nuestra rutina cambia sustancialmente, cambia totalmente. Entonces, debemos organizar, saber cómo organizar las cosas que podemos hacer, saber cuándo y cómo podemos hacer, no dejar, no hacer, no improvisar. Ahora no es el momento de improvisar. Por ejemplo, si tengo que salir de casa y para ir al súper o para ir a la farmacia o lo que sea, intentar que sea menos veces a la semana y cuando yo tenga que salir de casa, eh, que pueda hacer todo lo necesario, ir al súper o a la farmacia o al banco, las cosas que tengo que hacer en la calle, que intente hacer todo de una sola vez, porque necesitamos eso, ¿no? Planear nuestra rutina. También es importante, dentro de las cosas que hacemos dentro de nuestra casa, crear una rutina saludable. Si vivimos con otras personas, pues dejar que esas personas puedan opinar eh, de los quehaceres dentro de nuestro domicilio, ¿no? Eso también hace con que las personas que viven con nosotros se sientan responsables, ¿no? Por este momento, perdón. Bueno, si yo vivo solo,
además de las cosas que hacemos en casa y del trabajo, que muchas personas ahora mismo están trabajando en casa, pero intentar crear otra rutina, ¿no? Intentar hacer cosas que ocupen mi tiempo, como cursos, manualidades, en fin, ahora mismo hay un montón de cosas que podemos hacer por internet, ¿no? O si estamos en familia, intentar crear, claro, una rutina con todos, respetando el espacio y el tiempo de cada uno. Por ejemplo, cómo podemos, si yo quiero ver una peli y solo hay una tele que está en el salón, pues intentamos eh, arreglar los horarios, ¿no? Para que todos podamos, pues, utilizar de todos los espacios de la casa sin conflictos, ¿no? Em, y para las personas que trabajan en casa, eso es importante porque nosotros tenemos la costumbre de esa rutina de levantarnos temprano, de salir de casa, de estar todo el día fuera de casa, de, de volver tarde y cuando volvemos tenemos las cosas que tenemos que hacer en casa. En fin, que nuestro día a día es muy eh, ajetreado, ¿no? Y ahora que estamos en casa y tenemos que trabajar en casa, algunas personas o la mayoría de las personas, pues nos quedamos un poco sin saber cómo hacer. Y he apuntado aquí como un punto importante, intentar, aunque parezca gracioso, pero intentar, por ejemplo, no trabajar en pijama. ¿Por qué? Porque necesitamos trabajar en nuestro cerebro esa sensación de que estamos haciendo algo, de que estamos en actividad, ¿no? Los primeros días puede parecer muy guay, ¿no? Qué bien, ya no tengo que salir, está tanto tiempo fuera de casa, tanto tiempo en el transporte público, puedo trabajar en pijama, pero a lo largo del tiempo puede parecer que no estamos en actividad, que no estamos pues haciendo cosas, ¿no? Cosas que necesitamos eh, estar en movimiento. Entonces, me ha parecido de las cosas que he leído un punto importante, ¿no? Para tener esa sensación de que estamos dentro de esa anormalidad, pero que estamos en nuestra rutina. Punto 4. Pasa, Rosa. Infórmate adecuadamente. Bueno, es necesario, claro, para comprender también el momento, buscar información. Tenemos que buscar información en los periódicos, en la tele, pero una información adecuada, de forma adecuada, que sea una información de una fuente oficial y seria. Y importante que no que intentemos evitar la sobreinformación, no estar todo el día eh, leyendo las noticias, viendo la cantidad de muertos que hay, la cantidad de infectados que hay, en fin, porque eso también nos va a traer eh, una sensación de temor, ¿no? De intranquilidad. Entonces, por lo menos una vez al día está bien que busquemos esas informaciones porque necesitamos saber lo que está pasando, ¿vale? Pero intentar que sea de una fuente oficial y seria e intentar no pasar informaciones que muchas veces estamos o vemos informaciones solamente por las redes sociales y muchas de esas informaciones no son reales, son informaciones falsas y pasamos eso adelante. Entonces es importante no difundir cosas que no son reales, ¿vale? Principalmente si estamos pues con las noticias todo el tiempo y estamos hablando todo el tiempo con las personas que conviven con nosotros, tenemos que tener cuidado para las personas que tienen niños en casa, tener cuidado con los niños. Es necesario hablar sobre este tema con ellos, pero que sea también de una forma adecuada, con tranquilidad, desde nuestro punto de vista, desde el punto de vista que nos trae la doctrina espírita, intentar explicar la importancia de este momento, pero
sin miedo, sin intranquilidad, porque eso puede causar también una sensación de ansiedad en ellos, ¿no? Vale, de aquí, vale. Próximo punto, 5.5. Mantengamos los contactos. Bueno, eso parece un poco gracioso, ¿no? Cuando nosotros teníamos la oportunidad de, de vernos, de reunirnos, de estar con nuestras familias, de ver a nuestros amigos. Bueno, la mayoría de las veces estábamos todo el tiempo con el móvil o no dábamos tanta importancia, ¿no?, al contacto físico. Y ahora que somos obligados a estar todo el tiempo con el móvil, o que estamos obligados a hablar con nuestras familias o con nuestros amigos eh, por internet, ¿no? Sentimos la necesidad de estar con ellos físicamente. Entonces, es importante mantener los contactos. Si, si hay personas que no viven con nosotros, pues intentar llamar, intentar hacer videollamadas, principalmente porque ahora mismo hay eh, muchas personas mayores, ¿no?, que están solas, que no pueden salir de sus casas, no pueden ir a ver a sus hijos, a sus nietos. Entonces, intentar mantener este contacto, ¿no?, principalmente por videollamadas. Eh, Eso con las personas que no estamos conviviendo, que no estamos viendo ahora mismo. Pero hay una otra parte que son las personas que conviven con nosotros, ¿no?, que también no sabemos ahora mismo administrar eso, porque claro, como antes estamos 9, 10, 12 horas fuera de casa y, y a nuestras parejas o a nuestros hijos 2 o 4 o 5 horas máximas al día, ahora mismo estamos con ellos todo el tiempo. Me ha parecido curioso, también he visto un dato, no me acuerdo en qué periódico, que ahora mismo por el tema del coronavirus se ha aumentado los divorcios, porque claro, las parejas no se soportan, no se conocen, no se soportan y están todo el tiempo juntas y, y no quieren estar juntas. Entonces, para esas personas que conviven juntas, yo quería traer aquí 2 puntos, ¿no? Que primero, sobre las peleas, que ahora mismo tenemos más peleas en casa, ¿no? Eh, bueno, nosotros tenemos que aprender ahora mismo cómo adaptar y cómo cambiar nuestro comportamiento, ¿no? La neurociencia indica que es posible cambiar el mal comportamiento que tenemos con las personas, ¿no?, y con nosotros mismos, que nuestras emociones son construidas por nosotros mismos. Por eso nosotros podemos cambiar los hábitos negativos y enseñar a nuestro cerebro a actuar de manera diferente, ¿no? ¿Y cómo hacemos para cambiar eso? Pues hacer un primer intento y repetir, 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 hasta que este nuevo comportamiento se quede cristalizado, materializado en nosotros. Y ahí pues ya será más fácil, ¿no? Entonces, por ejemplo, si yo tengo una persona que tiene muy mal genio, que tiene muy mal carácter, que es muy difícil convivir con ella y que me irrita muchísimo, pues intentar eh, de la irritación pasar para menos irritación. Después de menos irritación para la indiferencia. Bueno, ya no me importa. eh, que sea así o que tenga un comportamiento así. Y después de la indiferencia pasamos a la gratitud, porque ahí comprendemos que eh, la personalidad o la actitud de la otra persona nos ayuda, ¿no?, a ver nuestros propios defectos también, ¿no? Bueno, y cuando eso nos explica también la neurociencia, ¿no?, cómo podemos cambiar este comportamiento, ¿no?, de las peleas. Cuando nosotros peleamos,
con alguien, la primera cosa que sentimos es el alivio, porque ponemos para afuera toda nuestra rabia, todo lo que no nos gusta, en fin. Entonces sentimos el alivio y después, pasando un tiempo, sentimos vergüenza, ¿no? De la manera como hemos actuado. Entonces, lo que nuestro cerebro registra primero es, registra, es lo que sentimos primero. En el caso, el alivio. Por eso, siempre volvemos a pelear. Lo que tenemos que hacer es enseñar a nuestro cerebro eh, a prestar más atención en la vergüenza que sentimos, ¿no? Porque así vamos cambiando poquito a poco nuestro comportamiento, nuestra actitud. Necesitamos practicar el autocontrol, ¿no? A controlar a nosotros mismos, no a controlar a los demás, a controlar a las personas que viven con nosotros, ¿no? Si la persona, no sé, nuestra pareja, nuestro hijo, quien sea que vive con nosotros, tiene manías o hace cosas que no nos gustan, pues intentar controlar eso, este sentimiento, ¿no? Eso que sentimos. Porque la verdad, lo que sentimos es culpa nuestra. Nadie nos hace sentir nada. Somos nosotros que decidimos lo que queremos sentir, ¿no? Y si tenemos este autocontrol sobre lo que sentimos, tenemos más responsabilidad con nosotros mismos. Y eso significa que hacemos un buen uso de nuestro libre albedrío. Bueno, y otro punto es que también no conocemos a nuestros familiares, ¿no? Como pasamos la mayor parte del día fuera, lejos, no conocemos de verdad la persona que está a nuestro lado. Entonces ahora es el momento de saber, de prestar más atención también a estas personas, ¿no? De intentar conocer más a estas personas, sus gustos, eh, lo que le gusta comer, lo que le gusta leer, lo que le gusta oír, lo que le gusta ver, en fin. Entonces, yo creo que esta situación también va a llevar a conocernos mejor a nosotros mismos como individuo, a conocer a nuestra familia, a conocer el grupo que tenemos contacto, ¿no? Y a observarnos a nosotros mismos y a las personas que conviven con nosotros. Entonces, esto nos va a llevar, si queremos, claro, si hacemos el esfuerzo, a ser mejor persona, mejor pareja, mejor hijo, mejor padre, madre, mejor familia, mejor amigo, en fin. Tenemos que tener esto en mente porque dar lo menos posible los conflictos, porque los conflictos eh, pasan por pequeñas cosas, ¿no? Entonces, eh, me recuerda eso que he visto en las noticias, ¿no? De la cantidad de divorcios que tiene ahora mismo. Y claro, culpan a la cuarentena, al encierro, ¿no? Eso no es culpa de la cuarentena, no es culpa del virus, no es culpa del encierro, ¿no? Que genera los conflictos familiares o la violencia doméstica o el suicidio, lo que sea. Lo que pasa es que el encierro trae lo que nosotros tenemos dentro de nosotros mismos, lo que tenemos soterrado, ¿no? Debajo de nuestra estructura, en los rincones de nuestra alma. Entonces, por eso, ese es el momento de necesario, ¿no? Para conocernos a nosotros mismos. Bueno, punto 6, que ya está. Aprovechar el momento, ¿no? Antes, nosotros queríamos hacer un montón de cosas y no teníamos tiempo. Ahora nosotros tenemos todo el tiempo del mundo para hacer un montón de cosas dentro de casa. Entonces, disfrutar ese momento con nuestra familia, ¿no? Aunque nosotros estemos solos, porque mucha gente vive sola, también aprovechar este momento que estamos y que podemos estar en casa para hacer cosas que antes no podíamos hacer.
¿vale? Si estamos en familia, pues aprovechar para leer juntos, jugar, hacer juegos de mesa, juegos interactivos, que puede ser online o no, eh, momentos de vídeos, de música, tutoriales o películas para compartir. Como pone aquí el ejemplo, ¿no?, del dibujo, pues aprovechar para hacer recetas nuevas, comidas nuevas, cosas nuevas, en fin, aprovechar el momento en familia. Punto 7, Rosa. Tiempo para la creatividad. También es más o menos lo mismo, ¿no? Si estamos solitarios, en compañía, aprovechar para cocinar, para hacer pequeños arreglos, para organizar nuestro armario, para hacer manualidades, en fin, para aprender, perdón, principalmente para aprender. Hay un montón de cursos, de tutoriales en YouTube o en otras plataformas, eh, de la cantidad de cosas que podemos hacer ahora mismo en la cuarentena. Punto 8. Tiempo para hacer deporte en casa. Me ha parecido gracioso, pero yo creo que es importante también, ¿no? También, así como los otros cursos, hay un montón de aplicaciones o tutoriales para diferentes edades que podemos hacer ejercicios en casa. Y eso es importante porque nos ayuda a estimular nuestro cuerpo y hacer que nos sintamos bien, ¿no? Reduce los síntomas de la depresión, de la ansiedad y mejora el funcionamiento de nuestro cerebro, ¿no? Nos sentimos activos, nos sentimos bien. Entonces, separar ahí un ratito del tiempo que tenemos en casa, 15 minutos, media hora, una hora, para hacer algún tipo de ejercicio, que eso también nos estimula y nos ayuda y ayuda también en nuestro ánimo, ¿no? Punto 9. Observa el estado de salud de quienes te rodean. Eso es importante también, siempre evitando, claro, la obsesión, ¿no? Por supuesto, pero seguir las informaciones, ¿no?, de las autoridades sobre cómo debemos observar el estado de nuestro estado de salud y el estado de salud de las personas que conviven con nosotros, ¿no? Pero además de eso, también es importante el autocuidado. Si tenemos un rincón, un espacio en nuestra casa que tiene, que podemos estar debajo de la luz del sol, aunque sea 20 minutos al día, es importante. Mantener una dieta equilibrada. eh, Hay un montón por lo menos en el grupo del trabajo, personas compartiendo recetas y tal, porque ahora mismo estamos comiendo como locos. Entonces, es importante mantener una dieta equilibrada, intentar dormir el número de horas adecuadas, porque en algún momento, aunque tarde, más 1, 2, 3, 4, 5, no sabemos cuánto tiempo tenemos para salir de esta situación, pero en algún momento vamos a salir de esta situación. Entonces, también es necesario cuidar nuestra salud ahora, física y mental, ¿no? Para estar preparados cuando podamos volver a la normalidad, ¿no? Y claro, no perder el sentido de humor y pedir ayuda, ya sea psicológica, ¿no? Cuando sintamos que necesitamos en fin, vamos a hablar eso en el otro ítem, pero es importante cuidar no solamente de nuestro cuerpo, de nuestra salud física, pero también de nuestra salud mental, que es lo que vamos a hablar en el próximo punto, que es el punto 10. Cuida tu estado de ánimo. Eso. Pues ahora principalmente, ¿no? Cuidar mucho nuestros pensamientos, nuestras emociones, ¿no? Porque aunque que estemos intentando cuidar, hay momentos de desánimo, hay momentos que el ánimo falla
y que tenemos ahí una sensación de incertidumbre, de desasosiego, de inseguridad, o ya sea por esta situación o como estamos comentando, ya sea con la situación de las personas que conviven con nosotros. Entonces, intentar cuidar de nuestro estado de ánimo, esto es muy importante. Si necesitamos ayuda psicológica, se puede obtener online o por teléfono en estos días de confinamiento. He estado buscando alguna cosa por internet y hay un montón de opciones eh, sin coste. Si necesitamos hablar con un profesional, eh, hay opción ahora mismo, aunque no podamos salir de casa, hay opciones. Entonces, si necesitamos ayuda, pues buscar esa ayuda. Pensar que en los momentos que estamos tristes, porque claro, no siempre estamos bien, ¿no? Delante de esta situación. Hay momentos que nos batea una inseguridad y pasamos ratos del día tristes, en fin, pensar que nosotros no somos tristes, pero estamos tristes, no, no somos eh, ansiosos, estamos ansiosos, ¿no? Entonces, eh, intentar controlar eso, entender lo que estamos sintiendo y saber distinguir nuestro estado de ánimo, saber la diferencia. Por ejemplo, nosotros ya hemos visto alguna vez la diferencia de la emoción y del sentimiento, ¿no? Entonces, la emoción es algo que viene primero, es el estado físico, el sentimiento viene después, es la interpretación de esa emoción. El sentimiento es la experiencia mental. Entonces, saber interpretar las situaciones, principalmente las situaciones negativas, saber cómo eso nos afecta, ¿no? Mantener la oración, es importante mantener la vibración, el pensamiento positivo, ¿no? Porque nosotros debemos entender que como seres humanos estamos preparados para todo tipo de adversidad. Una persona que tenga una estructura mental normal debe poder sacar adelante esta situación, ¿no? Entonces, si vemos que pasamos mucho tiempo del día deprimidos, tristes, saber interpretar, ¿no? ¿Y cómo podemos evaluar? Hay tres tipos de ámbitos, ámbitos que podemos evaluar nuestro estado, nuestra condición mental, ¿no? Que la primera sería cómo está nuestro estado de ánimo, cómo está nuestro sueño y cómo está nuestra alimentación. Pues tener cuidado y prestar bastante atención en eso. Y claro, intentar tener una actitud, bueno, una buena actitud, ¿no? Porque si tenemos una buena actitud, podemos pasar por todo tipo de experiencia y ver esta experiencia de una manera positiva, sacar provecho de las malas situaciones o de las aparentes malas situaciones. Eso es importante. Bueno, pasamos al punto 2, que ahora sí entramos más lo que nos ayuda, que nos dice la doctrina espírita, ¿no? Comprender la importancia de este momento. ¿Por qué estamos pasando por eso? ¿Por qué está ocurriendo esto en todo el planeta? Entonces, sabemos que nuestro mundo está pasando por un periodo de transición, ¿no? Está saliendo de un mundo de pruebas y expiaciones para un mundo de regeneración. Y para eso, vamos a ver en el próximo ítem, Rosa, es necesaria la destrucción, ¿no? Sabemos de la ley de destrucción, por qué es necesaria. Y aquí he querido traer algunos puntos del libro de los espíritus y del evangelio que habla sobre eso. Por ejemplo, la pregunta 728 dice, ¿la destrucción es una ley natural? Y la respuesta de los espíritus, es preciso que todo sea destruido para que renazca y sea regenerado, porque lo que vosotros llamáis destrucción no es más que una transformación
cuyo objeto es la renovación y el mejoramiento de los seres vivientes, ¿no? Y la 731, porque junto a los medios de conservación, la naturaleza colocada al mismo tiempo los agentes destructores, que es lo que estamos viviendo ahora, ¿no? O siempre ha pasado en todas las épocas de la humanidad, ¿no? Entonces, la respuesta junto al mal, el remedio. Ya lo hemos dicho, para mantener el equilibrio y para que sirva de contrapeso. Es importante eso pasa en toda la vida. Para que una cosa nueva surja, es necesario deshacerse del viejo, ¿no? De la cosa que ya no nos sirve. De cierta manera vivimos eso siempre. Para cambiar de ciclo es necesario que el ciclo que estamos viviendo ahora ya no exista. Entonces, por eso la ley de destrucción. Bueno, después cuento con Rosa y Valle para ayudar también a aclarar más esos puntos. El próximo punto, porque nosotros pensamos que lo que estamos viviendo ahora es un castigo. ¿Será que lo que estamos viviendo es culpa nuestra? ¿No? ¿Qué hemos hecho? ¿No? Las personas que no creen en la inmortalidad del espíritu, no creen en las experiencias que hemos tenido y la que vamos a tener, pueden pensar que es un castigo, ¿no? Entonces, intentar entender con qué objeto castiga Dios a la humanidad con calamidades destructoras, pues para hacerla adelantar con más rapidez. No hemos dicho que la destrucción es necesaria para la regeneración moral de los espíritus que adquieren en cada nueva existencia un nuevo grado de perfección. Es preciso ver el fin para apreciar los resultados. Vosotros no los jugáis más que desde vuestro punto de vista personal y los llamáis calamidades a consecuencia del perjuicio que os ocasiona. Pero esos trastornos son necesarios a veces para hacer que se establezca más prontamente un orden de cosas mejor y en algunos años lo que hubiese exigido muchos siglos. Entonces, nosotros lo que necesitamos hacer es ampliar nuestra mirada. Esta es una situación, claro, que va a traer muchísimos perjuicios, tantos económicos, familiares, para las personas que no están preparadas, en fin. Pero debemos dejar de ver solo nuestro punto de vista, solo nuestra experiencia personal, pero sí intentar entender eh, la grandiosidad de este momento, lo que nos va a traer de bueno, ¿no? de progreso, de evolución en el ámbito general para nuestra sociedad, para nuestro planeta, ¿no? Y aquí la próxima pregunta, 738. ¿No podría emplear Dios otros medios para las calamidades destructoras, para el mejoramiento de la humanidad? O sea, tiene que ser así, de una manera tan dolorosa. No podemos aprender de otra manera, ¿no? Y ahí está la respuesta de los espíritus. Sí, y las emplea cada día, puesto que ha dado a cada uno los medios de progresar con el conocimiento del bien y del mal. El hombre es quien no los aprovecha y es preciso castigarle en su orgullo y hacerle comprender su debilidad. O sea, nosotros tenemos todos los días la oportunidad de mejorar, de entender que somos todos hermanos, todos partes de una misma familia, todos. Y cuando digo todos, no somos solamente los humanos, pero la naturaleza, los animales. Dios siempre nos da oportunidades de entender y saber lo que está bien y lo que está mal, pero nosotros no hacemos caso. Entonces, pasan esas cosas para que es como un llamamiento, ¿no? Para que nosotros percibamos nuestra debilidad, ¿no? Y cambiemos nuestro punto de vista.
Bueno, próximo. Bueno, las calamidades, la destrucción, ¿tiene una finalidad física solamente o una finalidad moral, no? Y aquí la pregunta, ¿son físicamente consideradas, las calamidades destructoras tienen una utilidad físicamente consideradas a pesar de los males que ocasionan? Y la respuesta es sí, pues a veces cambian el estado de una región, pero el bien que de ellas resulta no es apreciado con frecuencia más que por las generaciones futuras. Entonces ahora mismo estamos viviendo esto, puede que no percibamos, que no comprendamos, pero en las generaciones futuras va a ser una gran diferencia, ¿no? Y hay una parte del Evangelio donde pone la tierra es pues uno de los tipos de mundos expiatorios. Tierra, yo creo que debería ser con letra mayúscula, ¿no? Pero está así en el Evangelio, cuyas variedades son infinitas, pero que tienen por carácter común el servir de lugar de destierro a los espíritus rebeldes a la ley de Dios. Ahí estos espíritus tienen que luchar a la vez contra la perversidad de los hombres y contra la inclemencia de la naturaleza, doble trabajo penoso que desarrolla al mismo tiempo las cualidades del corazón y las de la inteligencia. Así es como Dios, en su bondad, hace que el castigo redunde en provecho del progreso del espíritu. Bueno, no todo es malo, no todo tiene una consecuencia mala. Y nosotros tenemos que ver también el lado bueno de las cosas. Con esto, también ya muchas personas han cambiado de mirada, de actitud, están intentando ayudar, aunque sea al vecino, que es una persona mayor y no puede salir a la calle, no puede ir al súper. Si antes yo no me había dado cuenta que tengo personas que necesitan ayuda, ahora mismo es diferente. Ya algo se mueve, ¿no? Dentro de nosotros y nosotros ya sentimos la necesidad eh, de, de ayudar, de hacer cosas buenas. Próximo. Bueno, y también la parte mala, porque nosotros solemos eh, sentirnos víctimas, ¿no? De la situación, del cosmos. Pero eh, nos trae ahí el Evangelio lo que debemos entender como lo que es la verdadera desgracia. Este momento que estamos viviendo es muy importante, es muy bueno, ¿no? Y la verdad es que diferente de lo que pensamos, que ahora mismo estamos en una situación, no sé si me explico, en una situación de creer que estamos viviendo malos tiempos y nos gustaría pues que no estuviéramos pasando por eso, nos gustaría pues volver a la vida que teníamos antes, ¿no? Sin darnos cuenta que la vida que teníamos antes, muchos de nosotros, eh, teníamos cosas que cambiar. Bueno, vamos a leer para intentar entender lo que nos dice el Evangelio, que la verdadera desgracia consiste más bien en las consecuencias de una cosa que en la cosa misma. Decime si el acontecimiento más feliz por el momento, pero que tiene consecuencias funestas, no es en realidad más desgraciado que aquel que en un principio causa una viva contrariedad y acaba por producir un bien. Decime si el huracán que destroza vuestros árboles, pero que purifica el aire, disipando los miasmas insalubres que hubiesen causado la muerte, no es más bien una felicidad que una desgracia. Voy a revelaros la desgracia bajo una nueva forma, bajo la forma bella y florida que acogéis. Y deseáis con todas las fuerzas de vuestras almas engañadas. La desgracia es la alegría, es el placer, el ruido, la buena agitación, la loca satisfacción de la vanidad, que acallan la conciencia, que comprimen la acción del pensamiento, que aturden al hombre sobre el porvenir. La desgracia es el opio del olvido que vosotros llamáis con todos vuestros deseos. Bueno, he puesto esta imagen ahí
por un motivo. No sé si habéis visto, pero si buscamos en internet, cuánto nuestro planeta agradece y cuánto la naturaleza agradece este momento que el hombre no puede salir a la calle. Hay menos contaminación. He visto, ahora no me acuerdo dónde, en una playa, no me acuerdo en qué país. Yo voy leyendo y ya no me acuerdo los detalles de las informaciones, pero en una playa, no sé en qué país, que las tortugas estaban volviendo a poner ahí los huevos, ¿no? En una playa que antes no podían porque, porque era una playa muy movimentada, ¿no? Porque tenía muchas personas. Y ahora que no podemos salir, pues el planeta respira. Entonces nosotros antes teníamos una vida de descontrol, de consumismo, sin darnos cuenta de que eso hacía mal, ¿no? A nuestro planeta, que estamos pues agotando nuestros recursos naturales. Y ahora eso, este momento también nos hace pensar, porque ya no podemos comprar tantas cosas como comprábamos antes, ya no podemos consumir tanto como consumíamos antes. Mucha cosa está cambiando. He visto también una noticia en China, por ejemplo, después de ese tema del coronavirus, no sé si ha influido directamente, pero están cambiando también el pensamiento con relación al consumo de los animales, ¿no? Y ha quitado, no sé si habéis visto, pero ha quitado de la lista de los animales que ellos pueden comer, ha quitado de la lista los gatos y los perros. O sea, que nosotros vamos también comprendiendo que los animales son nuestros hermanos, que la naturaleza, que nosotros necesitamos de la naturaleza, pero la naturaleza no necesita de nosotros. Entonces nosotros tenemos que cuidarla. Entonces, antes vivíamos sí en una verdadera desgracia, ¿no? Y ahora estamos empezando a cambiar nuestro pensamiento con relación al mundo, ¿no? A nuestros hermanos, a la humanidad, en fin. Bueno, próximo, si no me extiendo mucho. Mm, el perfeccionamiento de la humanidad sigue siempre una marcha progresiva y lenta. Bueno, ahí la respuesta de los espíritus. Existe el progreso regular y lento, pero cuando un pueblo no avanza bastante a prisa, Dios le suscita de vez en cuando una sacudida física o moral que lo transforma, que es lo que estamos viviendo. El hombre no puede permanecer permanentemente en la ignorancia, porque debe llegar al fin marcado por la providencia. Se ilustra por la fuerza de las cosas. Las revoluciones morales, como las sociales, se infiltran poco a poco en las ideas, germinan durante siglos enteros y luego estallan de repente y hacen que se hunda el carcomido edificio del pasado, que no está ya en armonía con las nuevas necesidades y las aspiraciones nuevas. A menudo hombre no, no descubre en esas conmociones más que la confusión y el desorden momentáneos que lastiman sus intereses materiales, ¿no? Que es lo que estamos hablando, más que el que levanta su pensamiento por encima de la personalidad, admira los designios de la providencia que del mal hace salir el bien. Es la tempestad y el huracán que sanea la atmósfera después de haberla agitado. Entonces, eso lo que estamos hablando ahora mismo, ¿no? La necesidad de cambiar este pensamiento y de desarrollar nuestra parte moral. El próximo. Y claro, si nosotros vemos eso desde una otra mirada, ¿no? Un otro prisma, necesitamos entender y no sentirnos víctimas, ¿no? Como pone ahí, el hombre puede aliviar o aumentar las amarguras de sus pruebas según el modo como considere la vida terrestre. Sufre tanto más cuanto más larga vea la duración del sufrimiento. Así pues, el que se coloca en el punto de vista de la vida espiritual
abraza de una sola ojeada la vida corporal, la ve como un punto en el infinito, comprende su corta duración y comprende que ese momento penoso pasa muy pronto. La certeza de un porvenir próximo más feliz le sostiene y le anima en lugar de quejarse, da gracias al cielo por los dolores que le hacen adelantar. Que es eso lo que tenemos que hacer, ¿no? Comprender y dar gracias a Dios porque estamos viviendo eso, porque podemos vivir eso, porque tenemos una nueva oportunidad de cambiar nuestro pensamiento, de desarrollar la ala, ¿no?, de la moralidad, no solamente la ala de la intelectualidad, tenemos que desarrollar las dos alas. Bueno, y hablando de desarrollar la ala de la moralidad, ya para ir terminando, vamos a hablar, pasa Rosa, por fin, de reforma íntima. Entonces debemos aprovechar este momento para hacer esa reforma íntima, que es para eso que sirve, ¿no? Es por eso que estamos viviendo esa pandemia, ¿no? Pasa Rosa. Bueno, ¿cuál es el mayor obstáculo del progreso? Bueno, lo primero que tenemos que tener en cuenta es que después de esa pandemia habrá un antes y un después. Nada será como antes y tenemos que aprovechar para presentarnos como una nueva persona, ¿no?, al mundo, a la sociedad, después que todo eso pase. Entonces vamos a ver los puntos que tenemos que cambiar, que reformar en nosotros. Y aquí nos trae la pregunta, he puesto solamente el principio, porque era una respuesta larga, y tenía el comentario de Kardec, ¿no? ¿Cuál es el mayor obstáculo del progreso? Que siempre hablamos sobre eso. Y ahí nos dicen los espíritus, el orgullo y el egoísmo, ¿no? Y en la siguiente cuestión, lejos de disminuir el egoísmo, crece con la civilización que parece citarlo y mantenerlo. Claro, cuanto más recursos o cuanto más progresa, evoluciona intelectualmente o materialmente hablando una sociedad, eso pues nos hace también, o la mayoría de nosotros, ¿no?, alimentar más nuestro egoísmo. Entonces la pregunta es, ¿cómo la causa destruirá el efecto? ¿Cómo ese progreso, ¿no?, que crece, ese progreso material e intelectual que excita el egoísmo, cómo podemos destruir, ¿no?, con ese progreso? Y ahí la respuesta de los espíritus: mientras más grande sea el mal, más horrible se presenta. Es preciso, y preciso era que el egoísmo originase mucho mal para que se conociese la necesidad de extirparlo. Cuando los hombres hayan sacudido el egoísmo que los domina, vivirán como hermanos sin hacerse mal, ayudándose mutuamente por el mutuo sentimiento de solidaridad. Entonces, el fuerte será apoyo, del débil y no opresor. Y no se verán hombres faltos de lo necesario, porque todos practicarán la ley de justicia. Este es el reino del bien, cuya preparación están encargados los espíritus. Eso me ha hecho acordar, hablando con algunas personas, cuando todo empezó aquí, Roberta y yo intentamos hablar con algunas personas o familiares de Brasil, y me ha sorprendido cuando decimos, mira, intenta ir al súper y comprar algunas cosas para dejar en casa, por si falta algo, ¿no? Y algunas personas nos contestaron, bueno, yo voy a hacer mi compra normalmente porque yo no quiero que falte a los demás. Entonces, mira cómo este movimiento, ¿no? Lo que vemos, lo que estamos viviendo, nos hace pensar, como antes no pensábamos, nos hace pensar en los demás, en nuestros hermanos de una manera diferente, ¿no? Entonces necesitamos estar en un estado de cosas para movimentar ese sentimiento, ¿no?
la caridad, la solidaridad. El próximo. ¿Cuál sería la condición en que el hombre podría gozar de la libertad absoluta? Bueno, y aquí también entro no solamente a nivel de sociedad, pero también cuando estamos hablando de nuestra microsociedad, ¿no? Que es nuestra familia, nuestra casa, nuestro hogar. Y ahí la respuesta de los espíritus. El ermitaño en el desierto, ¿no? Que es donde podríamos gozar de total libertad, de libertad absoluta. Desde el momento en que se reúnen dos hombres, tienen derechos que respetar y no tienen por consiguiente libertad absoluta. O sea, tengo que respetar el espacio y el tiempo de los demás, ¿no? La libertad de los demás. Y en la siguiente cuestión, ¿cuál es el verdadero sentido de la palabra caridad tal como la entendía Jesús? También, no solamente a nivel de nuestra sociedad en general, pero también dentro de nuestro hogar. Necesitamos poner en práctica ahora más que nunca la caridad, ¿no? Y ahí la respuesta que he puesto también solo en la primera parte, benevolencia para con todos, indulgencia con las imperfecciones de los otros, de los demás, ¿no? Y perdón de las ofensas. Intentar no pensar que ahora que estamos conviviendo, pensar que el otro, todo lo que el otro hace es para fastidiarnos la vida, ¿no? Intentar hacer ese ejercicio mental, ¿no? De practicar la benevolencia dentro de nuestro hogar ahora más que nunca, para no pasar eso que está pasando ahora, como se ha comentado, con las peleas, los divorcios, en fin, que eso sí es una calamidad, ¿no? ¿Y cómo podemos hacer eso? Pues hacer esa reforma íntima es una observación de nosotros mismos. Tenemos que entender lo que tenemos que cambiar y lo que tenemos de bueno, ¿no? Para poder mejorar y hacer ese ejercicio, porque también vemos muchas veces en las actitudes de los demás lo que nosotros tenemos dentro, ¿no? Entonces hacer ese ejercicio. ¿Será que lo que estoy viendo es mío o es de la otra persona, ¿no? Próximo. Bueno, ¿no serán igualmente las calamidades pruebas morales para el hombre que le ponen en lucha con las más duras necesidades? Y la respuesta, las calamidades son pruebas que proporcionan al hombre ocasión de ejercer su inteligencia, de probar su paciencia y resignación a la voluntad de Dios, y ponen en condición de desplegar sus sentimientos de abnegación, de desinterés, de amor al prójimo, si no está dominado por el egoísmo. Os voy a pasar también, no he puesto aquí en la bibliografía, pero os voy a pasar después. Hay una página en internet que me ha visto Roberta y que tiene un montón de ideas, de cosas que podemos hacer desde nuestra casa para ayudar a los demás. Pero hay un montón de ideas ahora mismo. Os voy a pasar después. Eso me ha hecho recordar, ¿no? Cómo nosotros también nos movimentamos muy rápido. No hace tanto tiempo que estamos ahora en cuarentena y ya tenemos páginas en internet, aplicaciones, tutoriales, en fin, hay un montón de cosas que las personas están haciendo ahora mismo para ayudar de manera virtual a otras personas que necesitan. Y aquí, hablando de la paciencia, he puesto esta figura como vamos a intentar ahora más que nunca hacer la meditación para relajar nuestros ánimos, ¿no?
Sed pacientes. La paciencia también es una caridad y vosotros debéis practicar la ley de caridad enseñada por Cristo, enviado de Dios. La caridad que consiste en la limosna que se da a los pobres es la más fácil de todas, pero hay una mucho más penosa y por consecuencia mucho más meritoria, que es la de perdonar a aquellos que Dios ha colocado a nuestro paso para ser instrumento de nuestros sufrimientos y poner nuestra paciencia a prueba, claro. Recordando aquí que, como nos enseña la doctrina, dentro de nuestro hogar, dentro de nuestras familias, bueno, necesitamos estar con las personas, estamos con las personas que necesitamos. Y muchas de esas personas, pues, fueron nuestros, entre comillas, ¿no? Nuestros enemigos del pasado. Entonces ahora es más difícil convivir. Entonces, ejercitar ahí la paciencia como una manera de ser caritativo, ¿no? No solo para con la otra persona, pero para con nosotros mismos también. Ya estamos finalizando. El próximo. ¿Cuál es el medio más práctico? El medio práctico más eficaz para mejorarse en esta vida y resistir a la solicitación del mal. Perdóname, chicos. Bueno, claro, un sabio de la antigüedad os lo dijo, conócete a ti mismo, como nos ha enseñado Sócrates, ¿no? Tenemos que hacer ese ejercicio de conocernos a nosotros mismos. ¿Y cómo podemos hacer eso? No he puesto aquí la pregunta, pero en la pregunta 919A tiene un comentario, un texto de San Agustín, cómo lo hacía San Agustín, ¿no? De al final del día, cuando nos tumbamos, intentar recordar las cosas que hicimos y que hablamos durante el día. Si hemos, no sé, molestado con palabras, si hemos herido a alguien con palabras o con actitudes, si ha pasado un momento del día en que pudiéramos haber hecho algo de bien, de bueno, y no hemos hecho, si de ser, ¿cómo se dice? De ser útiles, ¿no? Entonces, conocer, ir pasando todo nuestro día y haciendo un repaso de las cosas que hemos hecho, separar lo que estaba bien de lo que no estaba bien y pensar cómo en el día siguiente vamos a hacer diferente de las cosas que no hemos hecho bien, cómo podemos cambiar, cómo podemos hacer de una manera distinta, ¿no? Y nosotros, más que nadie en el mundo, tenemos esta responsabilidad, porque tenemos ahí el Consolador prometido que nos enseña cómo hacer eso, que nos enseña que tenemos el deber de hacer eso, ¿no? De seguir el ejemplo de Jesús y de sernos ejemplos, no sé si explico bien, de ser ejemplos también, ¿no? Como pone ahí en el Evangelio, se reconoce el verdadero espírita por su transformación moral y por los esfuerzos que hace para dominar sus malas inclinaciones. Mientras el uno se complace en su horizonte limitado, el otro, que comprende alguna cosa mejor, se esfuerza en ir más allá y lo consigue siempre, cuando para ello tiene una firme voluntad. Entonces, no hay excusas. Nosotros tenemos ahí la forma como nos han enseñado los espíritus, ¿no? Para hacer esa transformación moral. Pasa Rosa. Aquí también del Evangelio hay una pregunta que nos dice, si muchos de los llamados al espiritismo si están estacionados, ¿cómo conoceremos a los que estén en el buen camino? Porque claro, ser espírita no quiere decir que estamos haciendo todo bien, ¿no? Ser espírita significa que debemos hacer el esfuerzo de hacer las cosas bien. Y ahí la respuesta, los reconoceréis en los principios de la verdadera caridad que profesarán y practicarán. Los reconoceréis en el número de afligidos que habrán
consolado, los reconoceréis en su amor hacia el prójimo, por su abnegación, por su desinterés personal. Los reconoceréis, en fin, en el triunfo de sus principios, porque Dios quiere el triunfo de su ley. Los que siguen su ley son sus elegidos, y Él les dará la victoria, pero destruirá a los que falsean el espíritu de esa ley y hacen de ella su comodín para satisfacer su vanidad y su ambición. Entonces tenemos todas las claves para entender este momento y para intentar cambiar, aprovechar ese momento para hacer la reforma íntima, ¿no? Bueno, pasa Rosa, por fin. En este momento he puesto aquí para que nosotros no nos sintamos solos o nos sintamos que todo eso es parte de la providencia divina, ese texto muy bonito que nos ayuda a ver que nosotros tenemos la ayuda de la espiritualidad, que todo eso pasará y que necesitamos tener esperanza, ¿no? Bueno, antes de leer ese texto, no sé, Rosa, si quiere leer tú, si ponemos el texto de los chicos, porque ya sería la última parte. Quería que alguien me ayudara, como ya estamos al final. Sí, perdona que ya he puesto el micro. Como quieras. ¿Qué quieres? ¿Que lea el texto? Vale, si puedes, para que no esté solo yo, quiero... Vale. ¿Vale? Bueno, lo leo. Contemplad las aves del cielo. No queráis atesorar para vosotros tesoros en la tierra, donde orín y polilla los consume, y en donde ladrones los destierran y roban. Mas atesorad para vosotros tesoros en el cielo, en donde ni los consume orín y polilla, y en donde ladrones no los destierran ni roban, porque en donde está tu tesoro, allí está también tu corazón. Por tanto, os digo, no andéis afanados por vuestro alma, que comeréis, ni por vuestro cuerpo que vestiréis. ¿No es más el alma que la comida y el cuerpo más que el vestido? Mirad las aves del cielo, que no siembran ni siegan, ni allegan en trojes, y vuestro Padre Celestial las alimenta. Pues ¿no sois vosotros mucho más que ellas? ¿Y quién de vosotros discurriendo puede añadir un codo a su estatura? ¿Y por qué andáis acongojados por el vestido? Considerad cómo crecen los lirios del campo. No trabajan ni hilan. Yo digo que ni Salomón en toda su gloria fue cubierto con uno de estos. Pues si al heno del campo, que hoy es y mañana es echado en el horno, Dios viste así, ¿cuánto más a vosotros hombres de poca fe? No os acongojéis, pues diciendo, ¿qué comeremos o qué beberemos o con qué nos cubriremos? Porque los gentiles se afanan por estas cosas, y vuestro Padre sabe que tenéis necesidad de todas ellas. Buscad, pues, primeramente el reino de Dios y su justicia, y todas estas cosas os serán añadidas. Y así no andéis cuidadosos por el día de mañana, porque el día de mañana a sí mismo traerá su cuidado. Le basta al día su propio afán. Muy bien, yo creo que ahí habla todo, ¿no? Que nosotros debemos hacer nuestra parte, pero no estar preocupados, tan preocupados qué es lo que va a pasar, porque lo que estamos pasando ahora mismo es necesario, es importante.